Hermanos y hermanas, ¿realmente nos vamos encontrando con el Salvador que Dios nos ha enviado? Esa parece ser la preocupación de la Iglesia en estos días de Navidad. Por eso nos propone en los Evangelios ejemplos de quienes reconocieron al Mesías y cómo lo conocieron, y en la carta de San Juan una especie de examen práctico. Simeón es el personaje que reconoce a Cristo como Salvador y luz de las naciones. La luz de nuestras obras, de nuestro amor, es la actitud a examinar. Comenzamos ahora esta celebración y puestos de pie recibimos al Padre Aníbal Rodríguez, sacerdote pasionista. Inmensa alegría invade mi ser por el nacimiento del Dios de Israel. Se vuelve a escuchar el nombre Manuel y es el mismo Cristo, y es el mismo Cristo que vuelve a nacer. Se vuelve a escuchar el nombre Manuel y es el mismo Cristo que vuelve a nacer. Se vuelve a escuchar el nombre Manuel y es el mismo Cristo que vuelve a nacer. Y vuelve la estrella a resplandecer e ilumina el rostro del Mesías aquel, e ilumina el rostro del Mesías aquel. Y es el mismo Cristo, y es el mismo Cristo que vuelve a nacer. Se vuelve a escuchar el nombre Manuel y es el mismo Cristo que vuelve a nacer. Se vuelve a escuchar el nombre Manuel y es el mismo Cristo que vuelve a nacer. Y es el mismo Cristo que vuelve a nacer. Y es el mismo Cristo que vuelve a nacer. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que el Dios invisible hecho visible en Jesucristo, su Hijo hecho hombre, se les manifieste plenamente y que el resplandor de su luz permanezca ahora y siempre con todos ustedes. Un abrazo, queridos hermanos y hermanas, aquellos que nos sintonizan a través de este canal. De manera muy especial a nuestros hermanos y hermanas enfermos, a tantas personas que nos sintonizan cada día. Un abrazo fraterno lleno de paz y alegría porque nos ha nacido el niño Jesús, ¿verdad? Estamos en las octavas de Navidad y seguimos ahora celebrando esa alegría de que Cristo nos ha nacido. Así que sabiendo que este Padre Celestial, lo que nos ha enseñado Jesús en la historia es mostrándonos a este Padre Celestial, este Padre misericordioso, este Padre que perdona siempre, este Padre que nos recibe con los brazos abiertos. A Él le vamos a decir una vez más que nos perdone los pecados, que nos haga limpios, que nos ayude a erradicar el mal de este mundo. Por eso decimos juntos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo,
la tierra paz. Gloria en las alturas y en la tierra paz. A las almas puras de buena voluntad. A las almas puras de buena voluntad. Hoy te bendecimos, Señor, te adoramos. Hoy te bendecimos, Señor, te adoramos. Por tu inmensa gloria, mil gracias te damos. Por tu inmensa gloria, mil gracias te damos. Señor Hijo único, Jesucristo. Señor Hijo único, Jesucristo. De Dios el Cordero, Hijo del Padre. De Dios el Cordero, Hijo del Padre. Tú que estás sentado a la derecha del Padre. Tú que estás sentado a la derecha del Padre. Ten piedad de nosotros, atiende nuestra súplica. Ten piedad de nosotros, atiende nuestra súplica. Tú solo eres santo, tú solo altísimo. Tú solo eres santo, tú solo altísimo. Con el Santo Espíritu, Señor Jesucristo. Con el Santo Espíritu, Señor Jesucristo. Gloria en las alturas y en la tierra paz. Gloria en las alturas y en la tierra paz. A las almas puras de buena voluntad. A las almas puras de buena voluntad. Oremos. Dios invisible y todopoderoso, que disipaste las tinieblas del mundo por la venida de la luz verdadera, míranos con bondad para que nuestras alabanzas proclamen dignamente el sublime nacimiento de tu Hijo unigénito, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. El amor es el mejor camino para conocer a Jesús y el amor se manifiesta en el cumplimiento de sus mandamientos, especialmente el referente a la caridad. San Juan nos recuerda que el que camina en el amor fraterno permanece en la luz de Cristo. Escuchemos. Lectura de la primera carta del apóstol San Juan. Queridos hermanos, en esto sabemos que conocemos a Jesús, en que guardamos sus mandamientos. Quien dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, es un mentiroso, y la verdad no está en él. Pero quien guarda su palabra, ciertamente el amor de Dios ha llegado en él a su plenitud. En esto conocemos que estamos en él. Quien dice que permanece en él, debe vivir como vivió él. Queridos, no os escribo un mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que tenéis desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis escuchado. Y sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo, lo cual es verdadero en él y en vosotros, pues las tinieblas pasan y la luz verdadera brilla ya. Quien dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está aún en las tinieblas. Quien ama a su hermano permanece en la luz y no tropieza. Pero quien aborrece a su hermano está en las tinieblas, camina en las tinieblas, no sabe a dónde va, porque las tinieblas han cegado sus ojos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Alegres el cielo y goce la tierra. Alegres el cielo y goce la tierra. Cantad al Señor un cántico nuevo. Cantad al Señor toda la tierra. Cantad al Señor, bendecid su nombre. Alegres el cielo y goce la tierra. Alegres el cielo y goce
Proclamad día tras día su victoria. Contad a los pueblos su gloria, sus maravillas a todas las naciones. Alégrese el cielo y goce la tierra. Alégrese el cielo y goce la tierra. El Señor ha hecho el cielo. Honor, majestad lo preceden. Fuerza, esplendor están en su templo. Alégrese el cielo y goce la tierra. Alégrese el cielo y goce la tierra. Lucas elige el templo, el lugar más significativo para los judíos, para revelar a las naciones al niño que acaba de nacer y que es presentado al Señor. No se trata del simple cumplimiento, es la oportunidad y el lugar para presentar a Jesús al pueblo de Israel. Escuchemos, pero antes cantemos el Aleluya. Aleluya, aleluya, alelolay, lelolay. Aleluya, aleluya, alelolay, lelolay. Aleluya, aleluya. Aleluya. Aleluya, aleluya, alelolay, lelolay. Aleluya, aleluya, alelolay, lelolay. Aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Cuando llegó el tiempo de la purificación, según la ley de Moisés, los padres de Jesús lo llevaron a Jerusalén para presentarlo al Señor de acuerdo con lo escrito en la ley del Señor. Todo primogénito varón será consagrado al Señor, y para entregar la oblación, como dice la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 pichones. Vivía entonces en Jerusalén un hombre llamado Simeón, hombre justo y piadoso, que aguardaba el consuelo de Israel, y el Espíritu Santo moraba en él. Había recibido un oráculo del Espíritu Santo, que no vería la muerte antes de ver al Mesías el Señor. Impulsado por el Espíritu, fue al templo. Cuando entraban con el niño Jesús sus padres para cumplir con él lo previsto por la ley, Simeón lo tomó en brazos y bendijo a Dios diciendo: Ahora, Señor, según tu promesa, puedes dejar a tu siervo irse en paz, porque mis ojos han visto a tu Salvador, a quien has presentado ante todos los pueblos, luz para alumbrar a las naciones y gloria de tu pueblo Israel. Su padre y su madre estaban admirados por lo que se decía del niño. Simeón los bendijo, diciendo a María, su madre: Mira, este está puesto para que muchos en Israel caigan y se levanten. Será como una bandera discutida. Así quedará clara la actitud de muchos corazones, y a ti una espada te traspasará el alma. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, queridos hermanos y hermanas, nuevamente un abrazo para todos los que nos sintonizan, a paso de paz y la alegría de esta Navidad que llevamos en nuestro corazón. Nos hemos preparado durante el tiempo de Adviento para este momento, para llenarnos de esa paz y esa alegría que necesitamos para darle sentido a nuestra existencia y darle sentido al mundo que nos rodea. Es interesante cómo la palabra de Dios estos días, hoy estamos escuchando el mismo evangelio que escuchábamos el domingo pasado en la celebración de la Sagrada Familia, y a través de la palabra y la preparación, pues nos hemos preparado nuestro corazón para
percibir, para sentir, para experimentar profundamente ese Jesús que verdaderamente nace en nuestros corazones. Como nos decía la munición de entrada a la primera lectura, estamos escuchando en estos días de la octava, estamos escuchando consejos prácticos que nos da la palabra para seguir a este Jesús que nace, para descubrir, podríamos decir así mejor, este Jesús que nace en nuestros corazones, este Jesús que nació en la historia y que ahora nace cada día, cada vez que nos abrimos a su experiencia. Por lo tanto, me gustaría tocar un poquito, ¿verdad?, lo que decía la palabra de Dios el domingo en San Pablo en su carta a los Colosenses. Como pueblo elegido de Dios, sea vuestro uniforme la misericordia entrañable, la bondad, la humildad, la dulzura y la comprensión. ¿Por qué? Porque fíjense que tomo esto que es del domingo pasado, demuestra, porque a lo que nos invita la palabra de Dios es precisamente a que imitemos a este Jesús que acaba de nacer. Acaba de nacer, bueno, en la historia ya nació, pero que cada día debe nacer o renacer, diríamos, en nuestros corazones. Y presento esto de la carta a los Colosenses porque precisamente lo que nos muestra la historia en el Antiguo Testamento es este Dios amoroso, este Dios lleno de amor, de misericordia, de perdón. Y en nuestros días, les digo, queridos hermanos y hermanas, que también tenemos que aprender a amar verdaderamente. Yo creo que si en algo enfatiza la palabra de Dios hoy es en abrirnos a los demás. De todas maneras, el Evangelio, diría yo, uno de los fundamentos del Evangelio es ese amor al prójimo. Ya decía Jesús que resume la ley en amar a Dios, pero amando al prójimo. Y ese amor al prójimo es sumamente importante. Y fíjense, lo digo con cariño, tenemos que tener mucho cuidado, porque estamos celebrando la Navidad. La Navidad es tiempo de compartir, es tiempo de perdón, es tiempo de abrirnos a los demás, porque se supone que estamos imitando o debemos imitar a este Jesús que nace. Y lo que Jesús nos presenta en la historia es precisamente el amor del Padre, cómo el Padre se comunica a sus criaturas, cómo el Padre ama, cómo el Padre tiene esa capacidad de perdón. Y esa misma capacidad nosotros tenemos que imitarla, más nosotros los que nos llamamos cristianos. Por eso hay que poner esto es muy importante que pensemos, porque fíjense, yo me he dado cuenta en estos días, y a veces uno como que lo percibe, entendemos que estamos en una pandemia de COVID y tenemos que cuidarnos mucho. Sí, sabemos que tenemos que cuidarnos mucho, ¿verdad? Para no ser diríamos, los que llevamos el COVID a los demás o que contagiamos a todo el mundo. Pues sí, hay que cuidarse mucho, pero hay que tener mucho cuidado, misericordia para aquellos que están enfermos, fíjense, porque a veces uno hablando con las personas sienten o se sienten mal, lloran a veces por la manera que le están tratando. Una persona que tiene COVID, hay que amarle. O sea, ciertamente uno se tiene que cubrir, pero hay que amarle, hay que tener cuidado que no vayamos a hacer nosotros como hacían los fariseos en los tiempos de Jesús, que porque una persona tenía lepra o tenía no sé qué condición, lo echábamos afuera de la comunidad, ¿verdad? Hay que tener mucho cuidado, porque yo me he encontrado, lamentablemente, digo, muchas personas, y especialmente personas de edad, ¿verdad?, que se sienten que, bueno, padre, me dio el COVID y nadie se me acerca ahora. Y hay que amarles, hay que llamarles por lo menos, ¿verdad? Yo decía en estos días, en la homilía este domingo pasado, miren, pues ciertamente igual no nos atrevemos, ¿verdad?, a acercarnos a las personas. Está bien, pero mire, por el teléfono el COVID no se contagia, así que vamos a tomar el teléfono, ¿verdad? Y vamos a llamar a estas personas y vamos a decirles, mira, ¿cómo estás? ¿Estás mejor? ¿Estás bien? O mira, te voy a llevar esto y te lo voy a dejar en la puerta de tu casa, ¿verdad? Una manera de mostrar el amor de Dios con cariño, con misericordia, con bondad y con cuidado, ¿verdad? Porque, vuelvo y repito, las personas se pueden sentir, se pueden herir, y en momentos de soledad, especialmente las personas que no están con sus hijos o viven solos, imagínense si nosotros los cristianos los abandonamos, peor todavía. Entonces tengamos un poquito de misericordia para con ellos, ¿verdad? Y tratemos lo más posible de acercarnos y de que ellos sepan que estamos ahí, ¿verdad? Dice, en todo esto, por encima de todo esto, el amor, decía la palabra de Dios.
Entonces San Pablo también nos recordaba algo bien interesante cuando San Pablo dice, y por encima de todo el amor, aunque estamos celebrando Navidad, el amor nos va a reflejar, y no lo digo porque soy pasionista, sino porque es la realidad. El amor, ¿verdad? La muestra más radical de Dios, del amor que nos tiene, está en la cruz, ¿verdad? Tenemos que pensar que esa es la realidad. Así es como Dios nos ama. Y como nos dice el Evangelio de San Juan, nos ama dándonos a su Hijo para que creamos en Él y así nos salvemos, ¿verdad? Hoy, fíjese, San Pablo decía algo también este domingo que es bien interesante: cantar a Dios, denle gracias de corazón con salmos, himnos y cánticos inspirados. ¿Y saben por qué? Porque encontrarnos con Dios debe producir en nosotros alegría. Encontrarnos con Jesús debe producir en nosotros esperanza. Cuando usted ve a alguien o se encuentra con alguien que usted desea en su vida, que quiere, que ama, usted se llena de alegría cuando le ve, se llena de alegría. La alegría nos ayuda a levantar el ánimo, a vivir con esperanza, ¿verdad? Por eso dice la carta a los Colosenses que cantemos a Dios, ¿verdad? Y fíjense qué interesante, porque el salmo que hemos leído hoy nos dice precisamente: cantad al Señor un cántico nuevo. Proclamad día tras día su victoria. Cuenten a los pueblos su gloria y sus maravillas a todas las naciones. Inmediatamente yo leí este salmo, me acuerdo del Magníficat que hemos leído en estos días también, preparándonos para la Navidad, ¿verdad? El Magníficat de María, que precisamente en él María simplemente proclama las grandezas de Dios sobre ella. Volvemos a lo mismo, ¿verdad? Cuando uno tiene un encuentro profundo, como lo tuvo María más que nadie, un encuentro profundo con el Espíritu del Señor en su corazón y le marca la vida, normalmente la persona responde con alegría, con entusiasmo, con esperanza y glorificando el nombre de Dios, que es lo que nos pide precisamente hacer el Salmo. Pues tenemos que tomar, queridos hermanos y hermanas, llenarnos de esa esperanza que se supone ha producido en nosotros el Adviento, la Navidad que ya estamos celebrando, la venida del Señor. Tenemos que abrirnos un poquito más a los sentidos, que es donde yo creo que nos lleva la palabra de Dios a nosotros. Y nos lleva también a que tengamos un poquito de cuidado de cómo promovemos nosotros ese Jesús que nos nace, cómo promovemos este Cristo que nos nace. Porque si algo trata de hacer las cartas de San Juan, que lo estamos escuchando ya todos estos días, es de alguna otra manera ayudarnos a entender que hay algo muy importante. El seguimiento de Jesús es radical. Aunque Dios no nos exige las cosas, ahí al punto, porque Dios conoce nuestra limitación y sabemos que estamos ciertamente limitados, pero el Espíritu en nosotros, el recibir a Dios, el tener a Jesús en el corazón, nos quita esa limitación, ¿ve? Nos ayuda a ser cada día mejores personas. Y eso es lo que está intentando hacer la palabra de Dios, decirnos: oye, si nos llamamos cristianos, tenemos que vivir como cristianos, ¿verdad? Porque no podemos decir amo a Dios y como decía la palabra el otro día y acabamos de decir hace un momento, no puedo decir que amo a Dios y no estar amando al otro que está a mi lado. Eso es lo que hace la palabra de Dios, nos ayuda a vivir profundamente y verdaderamente lo que es el verdadero sentido del Evangelio, de vivir el Evangelio. Si Jesús nos ha nacido, yo tengo a Jesús en mi corazón, si yo escucho la palabra, que es Dios que me habla, Jesús que me habla en los evangelios, si yo comulgo cada domingo, yo voy a la iglesia y aunque no comulgue, si yo busco de Dios, se supone que eso produzca en mí que el deseo de compartir ese Dios con los hermanos, de abrirme también a las necesidades de los hermanos, de cuidar lo que digo, lo que debo decir y lo que no debo decir. Ciertamente estamos llamados a ser profetas, pero teniendo cuidado de no herir al otro. Esa no es la intención de la palabra de Dios. Por lo tanto, hoy vamos entonces a esta primera carta de San Juan, que nos da unos consejos sabios. En esto sabemos que conocemos a Jesús, en que guardamos sus mandamientos. Fíjense que antiguamente la ley era la manera de expresar la fidelidad a Dios, el querer a Dios, el estar en amistad con Dios por medio del cumplimiento de los mandamientos. Y nosotros también estamos llamados diríamos, a cumplir con la ley. ¿Cuál ley? La ley que ha restablecido Jesús, o que diríamos ha retocado Jesús, que hace un momento se lo mencioné, amando a Dios y amando al prójimo. Ahí está resumida la ley, nos decía Jesús. Pero el apóstol San Juan en su primera carta hoy nos dice eso que es muy importante. Sabemos que conocemos a Jesús en que guardamos sus mandamientos. O sea que la intención de la primera carta de San Juan y la invitación de la primera carta de San Juan es a ponernos, diríamos yo, a despertar un poquito,
a tener cuidado cómo vivimos, ¿verdad? Esa adhesión a Cristo, cómo la proyectamos, ¿verdad? Porque mucha gente sabemos que a veces no siguen a Jesús porque dicen, pero si este va a la iglesia y se porta más mal, bueno, yo no voy a la iglesia para ver cómo el otro actúa para yo actuar igual que él. O sea, yo tengo que ir a la iglesia porque ahí me encuentro con Dios, punto. Ahí escucho a Dios en su palabra que se manifiesta en la proclamación de la palabra. Yo no voy a la iglesia por el que esté o no esté, lo que digan o lo que no digan. Pero ciertamente hay que tener mucho cuidado porque a veces, lamentablemente, no todos estamos en un mismo nivel de espiritualidad y hay personas que están buscando de Dios y a veces por una tontería que hacemos a veces los cristianos, la gente se va de la iglesia también, ¿verdad? Y lamentablemente los perdemos porque no todo el mundo ha llegado a una mentalidad o diríamos no tiene una capacidad espiritual profunda como para entender que hay que tener cuidado, hay que perdonar al otro, ¿verdad? Si me dicen algo y no tiene que ver conmigo, bueno, que me resbale, todas estas cosas, pero siempre teniendo cuidado de que no vayamos a herir al que está a mi lado. Pero dice la palabra también, pero quien guarda su palabra, ciertamente el amor de Dios ha llegado en él a su plenitud, guardando la palabra. Podríamos decir hasta cierto punto que somos verdaderamente cristianos. Vuelvo y repito, yo no quiero que pensemos tampoco que hay que hacer una piedra, que tenemos que hacer así, que no nos podemos mover, ¿verdad? Porque eso es el cristianismo, no mirar para aquí, no mirar. No. La ley no nos puede a nosotros llevar a ser marionetas o ser robots en la vida, A veces suceden cosas y nosotros actuamos pues con nuestras limitaciones, pero sí muy importante darnos cuenta que si verdaderamente estamos viviendo la palabra de Dios y si verdaderamente somos cristianos y estamos viviendo a ese Jesús que está en nuestros corazones, entonces, que nos lo va a decir la palabra adelante, tenemos que actuar por él ciertamente. Podemos fallar y fallamos porque somos limitados, eso Dios lo entiende muy bien, pero tenemos que hacer ciertas cosas bien, No todo puede ser negativo, todo puede ser malo, porque si yo estoy buscando el bien, de alguna manera ese bien tiene que reproducirse en mi persona y esa es la manera en que nosotros contagiamos al mundo, De esa manera es que, dice la palabra, ¿verdad? De esa manera es que somos testigos, ¿verdad? En el mundo de que verdaderamente Dios existe y que Jesús vino al mundo y que Jesús murió por los pecados del mundo y que Jesús resucitó y vive y su espíritu quiere tocar los corazones de todos aquellos que se abren a su experiencia. En esto conocemos que estamos en él. Quien dice que permanece en él debe vivir como vivió él. Debe vivir como vivió él, lo que acabo de decir. O sea, estamos llamados a ser ejemplos de Jesús. Y se supone que cada día yo escucho la palabra y cada vez que comulgo, debo parecerme cada vez mucho más a Jesús. Y dice algo bien interesante, no les escribo un mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo. ¿Por qué? Porque el mandamiento nuevo nos viene por la figura de Jesús, pero Jesús nos va a reflejar que el amor del Padre del Antiguo Testamento, Dios actúa, ¿verdad? Lo encontramos directamente interactuando con el pueblo de Israel. La llamada del pueblo de Israel a descubrir a este Dios que responde a su llamado, que a veces estaban un poquito ciegos también, pero fíjense que en Jesús es lo mismo, porque en Jesús, lo que hace Jesús es recordarnos aquel mandamiento antiguo, la ley la ha resumido Jesús en esos dos mandamientos para que vivamos ahora principalmente directos a lo que tenemos que hacer, que no perdamos mucho tiempo, amando a Dios y amando al prójimo, y eso es muy importante. Dice la palabra de Dios, nos recuerda la palabra de Dios. Quien dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está aún en las tinieblas. Quien ama a su hermano permanece en la luz y no tropieza. Pero quien aborrece a su hermano está en las tinieblas. Volvemos a lo central del Evangelio. Si queremos vivir bien el Evangelio, yo no suelo repetir mucho porque me da la impresión de que sí, no es fácil, como decimos, ¿verdad? Amar a aquel que habla mal de mí, posiblemente, aquel que me tira piedras cuando paso cerca de su casa, aquel que no me deja entrar y habla de mí, o aquel que me tiene loco, aquel vecino que no me deja dormir, y el perro que ladra, bueno, todas esas cosas no es fácil amar, pero si verdaderamente tenemos a Dios en el corazón, Dios nos amó hasta el extremo. Eso es lo que dice la carta de Samuel, le acabamos de decir. Dios nos amó hasta el extremo de dar a su Hijo en la cruz por nosotros. Por lo tanto, nosotros tenemos que empezar de alguna manera a imitar a ese Jesús, a imitarle de alguna manera y que todo el mundo se dé cuenta que lo estamos imitando, porque si no, entonces, ¿para qué vino Jesús? ¿Y para qué llamarme cristiano si no voy de alguna manera a ser ejemplo de lo que Jesús puede hacer en mi persona? Por eso, vuelvo y repito, esa es la llamada que hace la carta de San Juan, ese llamado a vivir con profundidad y descubrir a Jesús en nuestras vidas. De la misma manera, vuelvo y repito, que el pueblo de Israel tuvo que descubrir
el amor y la misericordia de este Dios en su camino hacia la tierra prometida. De esa misma manera, tú y yo estamos llamados como cristianos y creyentes en Jesús, ¿verdad? Que le ha dado cumplimiento precisamente a la profecía, en que de la misma manera tenemos que descubrir a este Jesús en nuestros corazones, descubrirlo dentro de nuestro corazón, descubrirlo en nuestras obras. Ahí es donde vamos. No es descubrirle, saber quién es Jesús, no es sabernos los evangelios de memoria. Si lo sabemos, amén, gloria a Dios por ello, muy bueno. Pero no es solamente saber lo que dice la palabra. Muchas personas saben lo que dice la palabra, pero no la cumplen, no les produce nada, no les produce un movimiento. Entonces ahí es donde va la palabra de Dios hoy. La invitación de la palabra de Dios es a descubrir a ese Jesús que es más que simplemente una palabra escrita. Hoy, de hecho, el evangelio que hemos leído, Simeón lo que hace es proclamar a este Salvador que tenemos, vuelvo y repito, que descubrir. El domingo pasado escuchamos también, bien interesante, y lo relaciono un poquito con hoy, por eso lo traigo a colación. Escuchábamos del libro de la sabiduría, el libro del eclesiástico, este elogio, diríamos, a los padres, ¿verdad? Honra padre y madre, honra padre y madre. Es una lectura que a mí me toca el corazón. Porque miren qué interesante, estamos hablando del Antiguo Testamento, el libro de la sabiduría. El que honra a su padre y a su madre, yo estoy resumiendo y poniéndolo todo junto, expía sus pecados, acumula tesoro. Cuando rece será escuchado, tendrá larga vida. El Señor lo escucha. La limosna del Padre no se olvidará nunca. Miren qué interesante, cómo la palabra de Dios nos invita. Estamos hablando del Antiguo Testamento. Claro, es Dios el que está pidiendo, mire, vivan como yo vivo, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, que viven en familia y en comunidad. Pero lo interesante es cómo dice la palabra de Dios, las cosas buenas que nos da precisamente honrar a nuestros padres. Y hay que tener un cuidado porque la familia, lo hemos recordado especialmente este domingo pasado, día de la Sagrada Familia, la familia es la institución más importante. ¿Por qué? Porque en ella crecemos, en ella nacemos, en ella crecemos, y si no guiamos bien a nuestros hijos, entonces el mundo no va a ir bien. Si queremos salvar el mundo, yo suelo decirle mucho a las personas, si no aprendemos a tener a cuidar a nuestros hijos, ¿qué sociedad estamos esperando? Pero si queremos cambiar el mundo, entonces lo único que deberíamos poder hacer es que precisamente poder tocar el corazón, poder transformar esos corazones jóvenes para que sean también buenos padres de familia y puedan también hacer bien al mundo. Es la manera en que salvamos y cambiamos al mundo. Vamos entonces al evangelio de hoy, que vuelvo y digo, no estoy recalcando mucho porque es el mismo evangelio que escuchamos este domingo pasado. Y lo único que busca Lucas con este encuentro de Jesús en el templo es decirnos a nosotros, primero algo muy fácil de entender. Jesús nació y creció en una familia como otra cualquiera. Jesús nació y se crió en una familia como otra cualquiera, ¿verdad? Claro, Jesús no es un cualquiera, ¿verdad? No es cualquier persona, diríamos, en ese sentido, aunque Él se hizo uno de nosotros, no cabe duda. Pero eso es una de las cosas que nos quiere decir también el Evangelio de San Lucas. Jesús nace en la historia, en una comunidad, en una cultura concreta. Jesús era judío, A veces no lo entendemos así, pensamos que Jesús viene a pelear con los fariseos y los saduceos y todo el mundo y a eliminar el judaísmo. No. Jesús era judío. Claro, Jesús es hijo de Dios y viene a presentarnos una verdad. El judaísmo, las religiones del entorno o los grupos religiosos del entorno se habían equivocado de camino, inclusive con la ley. Y no estaban cumpliendo la ley, ahí está el problema, no se estaban acercando a Dios, se estaban alejando de Dios. Y por eso viene Jesús al mundo, para presentarnos la salvación, porque el mundo estaba desviado. Pero Jesús era precisamente, era judío. Ahora dice la palabra, llegó el tiempo de la purificación y según la ley de Moisés, lo llevaron a Jesús a Jerusalén para presentarlo al Señor de acuerdo con lo escrito en la ley del Señor. Bueno, Jesús nació en su cultura y tenía esa cultura judía. Y la ley
pedía que el niño fuera, el primogénito fuera presentado al Señor, y por eso Jesús, sus padres que estaban cumplían bien la ley, le llevan precisamente al templo. Pero ahí surge una figura muy importante. Simeón dice, vivía entonces en Jerusalén un hombre llamado Simeón, hombre justo y piadoso que aguardaba el consuelo de Israel, y el Espíritu Santo moraba en él. Y aquí hay algo muy importante. A veces la figura de Simeón no nos dice mucho. Un señor que estaba esperando allí en el templo porque aparentemente Dios le había dicho que iba a ver al Salvador. No. Simeón representa al pueblo de Israel que vive en la esperanza. Estamos hablando de un anciano que ha vivido toda su vida esperando al Mesías, como muchos israelitas lo podían hacer. ¿Y saben por qué esto es importante? Porque esa es la llamada bíblica, querido hermano y hermana que me escucha, a todos y cada uno de nosotros. ¿A qué? A vivir en la esperanza, a esperar. Ya nosotros no podemos sentarnos a esperar a Jesús. Lo que tenemos es que descubrirle, lo que tenemos es que vivir precisamente como Él, ¿verdad? Y de ahí sale excúseme, de esta lectura de Lucas, pues sale este cántico bellísimo, del cántico de Simeón, que busca y tiene una intención muy importante. ¿Cuál es? Anunciarnos al Salvador. Ahora, Señor, según tu promesa, puedes dejar a tu siervo irse en paz, porque ha visto a tu Salvador, a quien has presentado ante todos los pueblos, luz para alumbrar a las naciones y gloria de tu pueblo de Israel. Por lo tanto, fíjense qué interesante. Simeón nos está diciendo a nosotros, a ti y a mí, Jesús es el Salvador. Jesús es la luz que disipa las tinieblas. Jesús es que precisamente aquel a quien hay que darle gloria, porque dando gloria a Jesús le damos gloria a ¿quién? Al Padre. Por esto este tema de Simeón es un tema muy importante, y por eso la palabra de Dios vuelve y nos repite en estas octavas de Navidad precisamente este canto de Simeón, para que descubramos precisamente en él a Jesús. Es muy importante, fíjense, y voy a terminar con esto. Dios mediante, este año, en marzo, el Papa ha establecido desde marzo en adelante el año de la familia. Es muy importante la familia, nosotros, nuestra cultura puertorriqueña, y los dominicanos también, y posiblemente todos los caribeños tenemos ese amor por la familia, por nuestros abuelos. Los abuelos no se pueden quedar atrás, por nuestros tíos, nuestros abuelos, nuestros padres. Bueno, tenemos esa cultura que nos identifica, ¿verdad? Que no es igual en todo el mundo. Pues miren, hay que volver a establecer esos lazos, hay que volver a poner a Dios en el centro de nuestra familia. ¿Para qué? Para que el malo no las corrompa, para que el malo no nos haga daño, para que podamos vivir unidos, para que podamos vivir con esperanza, viviendo en comunidad, reconociendo a nuestros padres. ¿Y saben por qué digo esto? Estamos en Navidad y a veces duele mucho, y perdónenme, lo digo simplemente como una experiencia que a mí me duele muchísimo. Con esto termino. En tiempo de Navidad duele mucho cómo a veces dejamos a nuestros padres. Mi padre tiene su casa allá, y nosotros a veces los hijos andamos por otros mundos y no nos comunicamos, y muchos de estos padres sufren. Entonces a veces a mí me da una cosa al corazón. Pidamos a Papito Dios que esta Navidad nos siga llevando a unirnos, a llamar a nuestros seres queridos, y también que nos lleve a trabajar por la familia, a luchar por la familia. Que Dios les cuide y les bendiga. Hermanos y hermanas, el Dios que nosotros conocemos, el Dios que nos ha nacido, representando al Padre, es un Dios de amor, es un Dios de misericordia. A Él, que escucha siempre nuestras inquietudes, nuestras situaciones, le oramos y le encomendamos nuestras necesidades. Para que, adorando el misterio de la Navidad, la Iglesia permanezca atenta a la buena noticia que nos trae el Emmanuel, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que los cristianos demos testimonio de la luz con nuestras obras, y por ellas la humanidad comprenda que Dios se hizo como uno de nosotros, roguemos al Señor. Para que los que gobiernan en el mundo reciban la palabra de Dios y la vida que trae Jesús, y que revela el rostro de Dios, que quiere la paz, la justicia y el amor, roguemos al Señor. Para que el Señor de la historia sea el Señor de las ciencias, de las fábricas, de las oficinas y hospitales, de los enfermos con COVID, de la familia y de las
conciencia, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que la celebración de esta Eucaristía nos haga vivir la palabra, amar de verdad y proclamar al mundo que Dios está de nuestra parte para salvarnos, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Y roguemos por la salud de sacerdotes y diáconos, y por la salud de Luz M. Cardona, familia Cruz Espinosa, Joel Pérez, Luz Carmona, Diany Sánchez, Niña Gladys, Isabel Rodríguez, Petronila Alvarado, Engracia Sáez, Carmen Pérez, Denis Bryan Hernández y Julito, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por el eterno descanso de sacerdotes y diáconos, y por Denis, Ángel e Irán Negrón Rivera, Roxana y Luis Frontera Dávila, Gaspar Bibiloni Omar, Rosario Álvarez Reboredo, Ramonita Cruz Roque, difuntos de la familia Cruz, difuntos de la familia Colón Rolón, difuntos de la familia Sánchez Montero, Edna Piñero, José Ramón Oliver, Jimmy Rivas Olmeda, Mariluz Romero Guzmán, Rita Encarnación Vida de Izquierdo y de los esposos Ribot Rolón, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por nuestros amigos y amigas de Teleoro, cuyas intenciones y peticiones han sido colocadas junto al sagrario, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Acoge, Padre de bondad y misericordia, estas inquietudes que en tus manos encomendamos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor es mi luz y mi salvación. Ya no camino en tinieblas. El Señor es mi luz y mi salvación. Yo no camino en tinieblas. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es la defensa de mi vida. ¿Quién me hará temblar? El Señor es mi luz y mi salvación. Yo no camino en tinieblas. El Señor es mi luz y mi salvación. Yo no camino en tinieblas. Espero gozar de la dicha del Señor en el país de la vida. Espera en el Señor, sé valiente, ten ánimo, espera en el Señor. El Señor es mi luz y mi salvación. Yo no camino en tinieblas. El Señor es mi luz y mi salvación. Yo no camino en tinieblas. Yo no camino en tinieblas. Oremos, hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor es bueno. Gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Recibe, Señor, nuestros dones en los que se realiza un admirable intercambio, para que al ofrecerte lo que nos diste, merezcamos recibirte a ti mismo por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro,
Por el misterio santo que hoy celebramos, el que era de naturaleza invisible se hizo visible en nuestra naturaleza, y el que es engendrado desde toda la eternidad comenzó a existir en el tiempo para asumir en sí mismo todo lo creado, reconstruir lo que estaba caído y encaminar al hombre descarriado hacia el reino de los cielos. Por eso, unidos a todos los ángeles, te aclamamos llenos de alegría, diciendo: Santo, santo, santo es el Señor. Santo, 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 santo es el Señor. Gloria en las alturas y en la tierra paz. Gloria en las alturas y en la tierra paz. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo y en la tierra paz. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo y en la tierra paz. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Acuérdate, Señor, de tu iglesia, extendida por toda la tierra y reunida aquí en este día santo, en que la Virgen María dio a luz al Salvador del mundo, y con el Papa Francisco, con nuestro arzobispo Roberto, y todos los pastores que en ella cuidan de tu pueblo, llévala a su plenitud por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos, familiares y amigos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, los apóstoles, San Pablo de la Cruz, San Gabriel de la Dolorosa, Santa Gema Galgani, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén, 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 amén.
y llenos de alegría porque somos todos hijos e hijas de Dios, oramos con confianza diciendo: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria Por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe viva de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con todos ustedes. Y con su espíritu. Un abrazo en Jesús que nos ha nacido. La paz del Señor. La paz del Señor. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz. Este es Jesús, el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros los llamados a esta cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Invitamos a nuestros hermanos y hermanas televidentes a hacer la siguiente comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que real y verdaderamente estás presente en este augusto sacramento. Y por defender esta verdad, daría gustosamente mi sangre y mi vida. Yo te amo con todo mi corazón, porque te amo me pesa haberte ofendido. Ven a mi alma, haz morada en ella. Yo te abrazo, amor mío, y me doy todo a ti. No permitas que jamás me separe de ti.
Padre, mi Invitamos a amor. Dios he amado, permanece de mi amor, permanece de mi amor, como el Padre mi amor. Dios he amado, permanece de mi amor, permanece de mi amor. Si guardáis mis palabras y como hermano os amáis, compartiréis con alegría el don de la fraternidad. Si os ponéis en camino, sirviendo siempre a la verdad, fruto daréis en abundancia, mi amor se manifestará, como el Padre mi amor. Dios he amado, permanece de mi amor, permanece de mi amor. No veréis amor tan grande como aquel que os mostré. Yo doy la vida por vosotros, amad como yo os amé. Si hacéis lo que os mando y os queréis de corazón, compartiréis mi pleno gozo de amar como Él me amó, como el Padre mi amor. Dios he amado, permanece de mi amor, permanece de mi amor. Oremos. Concédenos, Dios Todopoderoso, que la eficacia de los santos misterios fortalezca constantemente nuestra vida por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bien, quiero agradecer de todo corazón al coro Instrumento de tu Paz de la parroquia San Francisco de Asís en Trujillo Alto y de todos los que nos acompañan en esta Eucaristía. Y recuerden, llame a alguien, por favor, llame a alguien que usted crea que está solo, aprovechemos. Todavía estamos en Navidad y la Navidad, una vez la celebramos primero, después a celebrar el año de la Navidad. La Navidad no se termina ahora. Vamos a hacer esa llamadita a alguien que lo pueda necesitar. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. La bendición de Dios misericordioso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Glorifiquemos al Señor con nuestras vidas, vayamos en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Yo vengo de la montaña donde un amigo yo me encontré. Yo vengo de la montaña donde un amigo yo me encontré. Su nombre quiero anunciarlo, le dolai, lole, lole. Su nombre quiero anunciarlo, le dolai, lole, lole. Canta jibarito, cántale al Señor, cántale alabanza, pero que salgan del corazón. Canta jibarito, cántale al Señor, cántale alabanza, pero que salgan